Erika. ¿Será que mi historia cuenta? Pues sí, cada niño cuenta, cada historia importa. Bienvenidos a Voces que Abrazan la Niñez, un espacio para proteger, orientar y transformar la infancia desde el amor y la conciencia. Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces que Abrazan la Niñez. Soy Consuelo Godoy, docente del programa de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Adventista, y hoy les acompañaré en este espacio. Vamos a darle la bienvenida a una persona muy especial. Muchas gracias, profe Consuelo. Es un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Les habla Erika Mero, también soy del programa de licenciatura en Educación Infantil de la UNAC y hoy les acompaño para que hablemos acerca de algo que muchas veces hacemos sin pensar, pero es muy importante, y es hablarle a un bebé que todavía no nos puede responder con palabras. Seguimos entonces, profe Erika, en el bloque de 0 a 1 año, y queremos aportar desde nuestra experiencia y conocimiento aspectos claves para permitir un desarrollo óptimo del lenguaje en esta etapa. El tema que traemos en esta ocasión es el tema del lenguaje preverbal y el vínculo con el bebé. Hablarle aunque no responda. ¿Cómo te parece esta temática? ¿Empezamos, profe? Claro que sí, me parece una temática fascinante, además que hoy vamos a recordar muchas cosas valiosas en relación con el tema. Muy bien, en esta ocasión, profe Erika, entendemos que muchos papás y mamás sienten que hablarle a un recién nacido es casi hablar solo, y en pocas palabras perder el tiempo, porque el bebé no entiende nada todavía. ¿Estás de acuerdo con esto o por qué se insiste tanto en que hay que hacerlo de todas maneras? Bueno, esta pregunta que planteas es muy valiosa, profe Consuelo. Sabemos por estudios de neurociencia que los seres humanos aprendemos antes de los 5 años la mayor parte de cosas que vamos a aprender para toda nuestra vida. De hecho, allí aprendemos los pilares en todas las áreas, en la parte comunicativa, en la parte afectiva, en la parte cognitiva, ¿cierto? Cada vez que nosotros centramos la atención en este proceso de la comunicación, necesitamos recordar que desde antes del nacimiento el bebé ya está reconociendo sonidos, ritmo, entonación de la lengua que lo rodea. Y cada vez que le hablamos, aunque él no entienda ese significado, ya se está generando un vínculo. Y estamos de paso activando ciertas zonas del cerebro de todo este tema comunicativo que obviamente va a generar conexiones neuronales muy importantes para el resto de su vida. Es una siembra que a largo plazo será una extraordinaria fuente de información o de elementos para que la comunicación de los niños y ya del joven y del adulto pueda darse de la mejor forma. Muy bien, profe. También surge entonces una nueva pregunta, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿importa entonces lo que le decimos al bebé o basta con hablarle de cualquier cosa? O sea, ¿debe haber alguna intencionalidad o que surja así de la nada? Bueno, profe Consuelo, las dos cosas son importantes, son valiosas, tanto lo que le decimos como toda la intensidad de tiempo que usamos para compartir con el bebé. Es muy valioso hacer esa narración diaria de los sucesos que vivimos con los bebés. Eso de paso pues genera el vínculo, ¿no? Entonces si lo estamos cambiando, contarle: te estoy cambiando el pañal, te estoy limpiando porque te amo, y además ese toque físico intencionado: te estoy tocando el brazo, tienes unas piernas lindas, eres un bebé especial. Todas esas palabras entonces fortalecen el vínculo y generan entonces esos procesos comunicativos tan valiosos. Eso le da al bebé un vocabulario real dentro de este contexto que puede ir asociando poco a poco con las experiencias que va teniendo. Ahora, existe algo que se denomina el baby talk, ¿cierto? Es ese balbuceo que algunos adultos utilizamos para dialogar con niños. Y si bien es cierto, se puede dar en algún momento, no debiera ser la pauta comunicativa con los bebés, porque precisamente somos nosotros esos ejemplos en pronunciación, en entonación, para que ellos puedan ir adquiriendo un lenguaje más adecuado. Muy bien.
Hablemos entonces un poco de esas primeras conversaciones antes de las palabras, mi profe. Muchas veces escuchamos a un bebé decir ba, 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 ma, 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 o da, 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 y pensamos que solo está haciendo sonidos sin sentido. Sin embargo, está ocurriendo algo extraordinario. El balbuceo es una de las primeras formas de comunicación y representa el inicio del camino hacia el lenguaje. En este caso, profe, hablemos de esa etapa tan especial, de esos diálogos que aparentemente no tienen sentido. ¿Ya se cuenta como comunicación en esta etapa? Claro que sí, y es muy importante, de hecho más de lo que parece. Pensemos que alrededor de los 2 meses aparecen esos primeros sonidos vocálicos suaves que tú mencionas y ya hacia los 6 meses llega el balbuceo con las combinaciones también que tú dabas allí en ejemplo. Esas son en la práctica básicamente los primeros turnos de una conversación que los bebés tienen. Cuando el bebé hace un sonido y ese adulto le responde, ya sea con palabras, con un gesto, con una sonrisa, con una mirada profunda, ya hay un intercambio comunicativo real, aunque todavía no haya ni una sola palabra de por medio. Recuerdo en ese momento, profe Erika, tengo 3 hijos y todo con el mayor casi siempre es más intenso, ¿no? Y cuando cuando inició esta etapa del lenguaje preverbal, no era tan experta como ahora que tengo un poquito más de información y un poco más de experiencia. Me emocionaba mucho escucharle esos balbuceos. Precioso. Imagino entonces que para nuestras mamitas oyentes estarán de acuerdo con nosotras al respecto, ¿no? Me parece muy interesante lo que nos acabas de contar. Y en este intercambio comunicativo, ¿qué papel juega entonces el contacto visual, profe? A los adultos nos gusta que nos miren mientras hablamos. ¿Sucede lo mismo con los niños? ¿Qué papel juega este aspecto? Así es, profe, el contacto visual en todas las etapas de la vida es fundamental para la comunicación y realmente la infancia no es la excepción. De paso, es bueno tomar un momento para invitar a nuestros oyentes a recordar que ese contacto visual en la comunicación genera vínculo, facilita la comprensión del lenguaje, demuestra empatía y sobre todo es un acto también de cortesía, ¿no? Que se ha perdido tanto en nuestra sociedad. Pero continuemos con nuestro tema. El contacto visual le dice al bebé, estoy aquí, te veo, lo que haces me importa, y esto construye vínculo, profe, ese acercamiento, esa certeza que va logrando el bebé a través de esas palabras afirmativas y de acercamiento son muy valiosas, pero también tiene una función muy concreta para el lenguaje. Cuando el adulto mira lo mismo que está mirando el bebé y lo nombra, como por ejemplo, ¿estás viendo el carro? Sí, ese es un carro. Podemos llamarlo también vehículo. Entonces fíjate que estamos aumentando su léxico. El bebé de esta manera empieza a asociar esa palabra con el objeto y a eso los especialistas le llaman atención conjunta, que es una de las bases precisamente para esa construcción del vocabulario ya en la etapa en que empiezan a generar las palabras. Muy bien, vamos entonces, profe Erika, a pasar a la siguiente parte. Y aquí debemos contarle a nuestros oyentes que para quienes están familiarizados con la temática sobre el lenguaje preverbal y verbal del infante, saben que el intercambio comunicativo para el desarrollo de la arquitectura cerebral es importante. Con respecto a este tema, contémosle a nuestros oyentes, a las mamitas, a los papitos y cuidadores sobre esta teoría, en donde el Centro de Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard habla de un momento que se llama servir y devolver. ¿Nos quieres explicar en qué consiste entonces este estudio? Sí, es un planteamiento muy interesante, una ilustración muy pertinente para entender lo que sucede en este planteamiento que hace Harvard es el juego del tenis, ¿cierto? Entonces en este caso el bebé sirve, hace un sonido, ¿sí? Como que lanza la pelota, pudiéramos llamarlo así, hace un sonido, un gesto, busca la mirada del adulto o incluso llora y luego el adulto lo devuelve, ¿cierto? ¿Cómo lo devuelve? Respondiéndole con palabras, con una expresión en el rostro, el contacto físico y aún lo que decíamos hace un momento, ese contacto visual intencionado. De esta manera entonces el bebé, al recibir esa respuesta, vuelve a servir y se genera entonces ese canal comunicativo donde el bebé
lo que tú decías, ¿no? Balbucea, luego el adulto le responde, vuelve el bebé a hacerlo, vuelve el adulto a responder y se genera allí un plano comunicativo que también le enseña al niño acerca de esos momentos de hacer una espera para escuchar al otro y continuar con su planteamiento, entre comillas, que en este caso sería su sonido, ¿cierto? La manera que tiene en ese momento de comunicar. Ok, entonces se genera un diálogo, una comunicación, hay un emisor, hay un receptor, en este caso los padres de familia y cuidadores o profesores debemos estar muy atentos para responder a dicha acción del bebé. Excelente. Llámese como se llame, sonrisa, a veces no, ni siquiera es un balbuceo. Con la búsqueda de la mirada es más que suficiente, debemos atender y no ignorar esas manifestaciones comunicativas del niño. Bueno, en nuestros tiempos en donde vamos tan a prisa y pareciera que el tiempo no alcanza para nada, ¿cómo se logra esto en medio del afán del día a día, entre el trabajo, la casa y quizás otros hijos? Pues, profe Consuelo, tenemos que ser muy perceptivos. Como adultos tenemos que estar, como dicen por ahí, en la jugada. Estar muy atentos de ver ese momento en que el niño genera esa expresión o nos mira, está a la expectativa de lo que le vamos a decir o ese servir que él tiene, ¿no? Entonces se logra cuando aprovechamos cada oportunidad que tenemos en el día para esa interacción. Ahora, la buena noticia es que no tiene que ser constante ni perfecto. Lo que importa es percibirlo, como les mencionaba hace un momento. Realmente unos segundos de atención genuina varias veces al día valen mucho más que estar todo el tiempo allí cerca físicamente, pero no hablarles, no mirarlos, no detectar esa interacción comunicativa que está teniendo el bebé. Muy bien, gracias, profe, por esa información. Hay una situación que se da en medio de el rol o el día a día de las familias, y es que tendemos a creer que los niños no se comunican porque son muy bebés, no tienen una manera de expresarse, ¿cierto? Por lo tanto, los dejamos a un lado, ¿cierto? Y no interactuamos con ellos. Quisiéramos hablar en este momento de esas interacciones verbales, ¿cierto? Porque es importante que éstas se den antes de llegar a los 3 y 4 años. Hay una investigación de Hart y Risley, que son 2 investigadores estadounidenses que se dieron la tarea de investigar sobre algo llamado brecha del lenguaje. Mucha gente la conoce por los 4 años, pero en esta ocasión se insiste mucho, profe, en que la diferencia con respecto a la adquisición del lenguaje comienza mucho antes de esta etapa. Sí, y fíjate que el estudio presenta esa diferencia de la cantidad de palabras apropiadas por los niños. Estos investigadores encontraron que a mayor hábito de conversación en las familias, mayor cantidad de palabras adquiridas por los niños. Esto realmente me parece una investigación extraordinaria, fantástica, pero deja ver que esa cantidad y calidad de palabras que escucha una persona incluso antes de nacer empiezan a acumularse. Esta acumulación de léxico no se produce de un día para otro. Entonces decimos que ellos hicieron la investigación cuando estaban los niños en la etapa de los 4 años, pero obviamente eso es un backup de información que ellos ya venían recibiendo desde la gestación, incluso porque empiezan allí luego del 6º mes aproximadamente de gestación, que ya tienen desarrollado todo este tema de la audición, están adquiriendo esa información, todo lo que escuchan. Por eso es tan importante que mamitas, oyentes, cuidadores, podamos hablarles a los bebés desde antes de nacer, porque ya la información está quedando allí grabada en su cerebro, y todo esto pues obviamente va a generar una diferencia. Ahora, aquí hay algo clave. La diferencia no depende de dinero que se tenga, porque todos tenemos esta capacidad de hablarles a los niños, ¿cierto? Que cuando nosotros tengamos la oportunidad le hablemos, que estemos en interacción con él, y como ya lo hemos venido mencionando, haya esa posibilidad de que él también se comunique. Muy bien, me haces pensar, profe Erika, en una frase, y es estimulación adecuada, ¿cierto? A veces creemos que es un término que solamente se acuña a especialistas, ¿cierto? Sí. Sin embargo, los padres, de alguna manera, estamos obligados, por decirlo así, en el momento que decidimos ser papás, en prepararnos al respecto. No necesitamos ser terapistas del lenguaje, ¿cierto? Fonoaudiólogos. Para tener un conocimiento básico al respecto,
de cómo ayudarle a este bebé a estimular adecuadamente con pequeños ejercicios. Yo creo que el mejor ejercicio es hablarle sobre el día a día. ¿Cierto? Está haciendo frío, está haciendo calor, la mamá está preparando el almuerzo, qué es lo que quieres comer, tratar de interpretar y generar ese diálogo, ¿cierto? Y entonces, profe Erika, en este aspecto, quisiera que le contáramos a nuestros oyentes algunas recomendaciones, que le demos algunas recomendaciones, algunos tips de cómo estimular adecuadamente este lenguaje en casa. Bueno, queridos oyentes, ustedes tienen la herramienta más poderosa para enriquecer el lenguaje de sus niños y esa herramienta es la voz. Es la voz, maravilloso, es un don de Dios. No se necesita adquirir materiales muy elaborados, ni costosos tal vez, ni siquiera tener estudios especializados como tú lo mencionas, profe Consuelo. Realmente se trata de narrar lo que se hace durante el día, de cantarles, es otra estrategia fantástica para este desarrollo del lenguaje, hacerles preguntas. ¿Cierto? El bebé, aunque todavía no pueda responder con palabras, y dejar un espacio como si esperáramos su respuesta. Es importante dejar allí la oportunidad de que el bebé responda, como ya lo hemos mencionado. Y creo que es valioso usar ese vocabulario real, no es solamente venir y hablarle de fantasías tal vez, sino de lo que él vive, de su experiencia cotidiana. El ejemplo que ponías me parece que es muy pertinente y es: te estoy bañando, ¿cierto? ¿Qué te vas a comer? Está lloviendo. Exacto, entonces todo lo que está sucediendo en el entorno para que los niños puedan entonces ir enriqueciendo su léxico. Y también vale la pena cuidar el tiempo frente a las pantallas, incluso las que se anuncian como educativas para bebés, porque ninguna pantalla puede hacer esa devolución de la que estamos hablando. Ninguna pantalla puede responderle al bebé el gesto, la mirada, ese toque, no es posible. Entonces la interacción con los adultos es fundamental para lograr ese vínculo y lograr entonces esa buena práctica de ayuda para la comunicación de los niños. Evidentemente los dispositivos o las pantallas nos pueden ofrecer información. Los niños están en este momento sobresaturados, porque vemos en el día a día, a donde vayamos, un centro comercial, en el mismo transporte, podemos ver que las mamás, para desocuparse un poquito, les permiten que el niño sostenga en sus manos antes del año un dispositivo. Y obviamente para el niño es muy atractivo por el tema de los colores, ¿cierto? Y la proyección de la pantalla, incluso de los sonido. Por supuesto que sí. Sin embargo, esos dispositivos no van a ofrecer lo que sí podemos ofrecer el cuidador, en este caso, llámese papá, mamá, abuelos, tíos, primos y maestros, ¿no? En este aspecto, profe Erika, es bueno que le recordemos a nuestros oyentes que el objetivo no es que el bebé hable más rápido que el otro, ¿cierto? Porque pareciese que hay allí como una competencia. El hijo del vecino habló a tanto tiempo, el hijo del vecino se demora un poquito más de tiempo. Lo importante realmente es que construya un vínculo seguro y disfrute comunicarse. Un niño que se siente escuchado, acompañado y estimulado con afecto desarrolla más bases sólidas para su lenguaje. Por supuesto, esto lo prepara para las etapas que siguen y para sus futuras relaciones. Ahora bien, profe Erika, hemos tratado términos, compartido experiencias científicas y creo que llegó la hora de contarle a nuestros oyentes sobre las políticas y lineamientos con respecto al tema que estamos tratando en este día. Y para ello quisiera que le contáramos qué dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre la estimulación del lenguaje en la primera infancia. Bueno, muy bien, profe. Sí, el ICBF atiende un marco normativo en el cual está, por ejemplo, el decreto 1411 de 2022, los documentos número 10 del MEN y el 23 y otros documentos técnicos y normativas que plantean directrices importantes para el desarrollo integral de la primera infancia. De hecho, en ellos se incluye la estimulación temprana, que era la que mencionabas hace un momento, y en ello, obviamente, todo lo que tiene que ver con la estimulación del lenguaje como una dimensión central de la atención integral desde el nacimiento, no como algo que comienza cuando el niño ya está hablando, sino mucho antes, como hemos venido mencionando. En este documento número 23, que es específicamente el lineamiento de literatura en educación infantil,
va promoviéndose el leerle al niño, el hablarle al niño desde los primeros meses, valorar el ritmo, el sonido, la cercanía del adulto, incluso antes de que el niño pueda entender una historia completa. Es decir, hablarle al bebé que todavía no responde no es una ocurrencia de algunas familias, está respaldado por los lineamientos, incluso, profe Consuelo, de primera infancia en nuestro país. Muy bien, entonces le dejamos a nuestros oyentes la invitación con respecto a buscar esas políticas, ¿cierto? Uh-huh. Que existen, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene para que miremos qué hay al respecto de una estimulación adecuada, ¿cierto? Porque no solamente esa responsabilidad recae sobre los profesores. Uh-huh. Y hablando de profesores, en la licenciatura de Educación Infantil de nuestra Corporación Universitaria Adventista, también preparamos a nuestras estudiantes en este tema, ¿cierto? En este caso creo que tú enseñas... Estoy con el área de didáctica de la lectoescritura, por ejemplo. Tenemos la profesora Sonia que también ha estado en estos espacios de voces que abrazan la niñez con estimulación adecuada, así que claro que sí, se les brindan las herramientas para que puedan hacer un buen acompañamiento no solo a los niños, sino también a las familias. Y teniendo en cuenta que a medida que avanzan los tiempos, los papás se han visto en la necesidad de llevar al sistema, por decirlo así, educativo, a edades más tempranas a sus hijitos. ¿Sí? Sí. Antes yo siempre decía con mis hijos que los iba a llevar a primer grado, pero ya cuando empecé a trabajar me vi en la necesidad de pensar, bueno, tengo que buscar una institución que cumpla con unas mínimas condiciones como familia para poderlos llevar. Y me imagino que en la misma situación hay muchas familias, ¿no? Uh-huh. Que tienen que llevar a sus hijitos mucho más temprano, pero para ello tenemos profesionales muy bien preparados. ¿En qué te enfocas cuando le enseñas a tus estudiantes la materia de lectoescritura? De didáctica de la lectoescritura, sí, obviamente se les brindan estrategias acerca de cómo enseñar todo este tema de la lectoescritura en los niños, en todas las etapas. También trabajamos mucho los contenidos que esperamos que se puedan tener con los niños. Se trabaja el tema de la estimulación, fíjate que va muy de la mano con lo que hemos venido hablando. Y bueno, otras temáticas más desde el marco normativo, para que ellas también vayan muy bien preparadas y sepan cuáles son los pilares que están establecidos en el área. Muy bien, gracias, profe Erika. Ahora no nos podemos ir del programa en este día sin darle a nuestros oyentes algunos tips sobre la temática de este día, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones prácticas le podemos dejar a las familias que nos escuchan en ese momento, profe? Bueno, mi profe, yo destacaría 5 aspectos claves. El primero, háblale a tu bebé desde el vientre, aunque no haya una respuesta, y narra lo que haces, nombra lo que ves, lo que sientes. Entonces, me gustaría como que vayamos un poquito más al fondo de esto, profe Consuelo. ¿Qué narraciones adicionales a las que ya hemos mencionado podríamos tener allí con los niños, con los bebés, con los pequeños? Bueno, en este caso te puedo hablar desde mi experiencia como mamá. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, con los 3 hijos que Dios me ha dado, pude disfrutar desde el vientre momentos muy específicos y planificados, ¿no? Uh-huh. En los que son momentos en los que no permitíamos interrupción, no contestaba teléfono, no me levantaba a colgar la ropa, sino que era un momento exclusivo. Uh-huh. Utilicé mucho el tema de contarles historias bíblicas, les hacía una especie de mini culto. Uh-huh. Desde el vientre separaba espacio para ello, donde le cantaba algunas canciones, y si no cantaba ponía la música, porque la música también es una herramienta que estimula el lenguaje. Entonces les colocaba música, leía versículos de la Biblia. Había una matutina para bebés y yo se la leía desde el vientre. Y al final pues hacíamos el cierre con una oración. O sea, para mí fue clave sacar un espacio especial desde cuando estaban en mi vientre para hacer el devocional, ¿cierto? Esto creería yo que les ayudó a estimular, porque después de que nacieron les seguimos y le continuamos el momento del culto infantil o familiar, y lo disfrutaban muchísimo. Incluso cuando se les colocaba la misma música que se le colocaba cuando estaban en el vientre, había una reacción especial. ¡Qué lindo! Entonces
En mi caso puedo decir que funciona y con seguridad funcionará para aquellas mamitas que deseen fortalecer el lenguaje de esta recomendación, por decirlo así, ¿no? El canto, hablarles, cuentos, historias, y como lo mencionamos en el diálogo anterior, hablarles de la cotidianidad de lo que se está haciendo en el día a día. Excelente. Y para los niños más grandecitos, queridos oyentes, es valioso pensar en esas interacciones comunicativas donde ellos también desarrollan otras habilidades, como por ejemplo la capacidad de decidir. Entonces, poner 2 mudas de ropa sobre la cama y llamar al bebé de 2, 3 años, que ya es un poquito más autónomo, y decirle qué ropa te quieres poner, señálame la que te quieres poner, ¿cierto? Entonces le das la oportunidad de elegir en un ambiente controlado, ¿cierto? No como que cualquier cosa, sino tú estipulas allí, ¿cierto? Dispones más bien las prendas y ellos eligen, y eso con diferentes cosas. O quieres comer manzana o quieres comer mandarina. Mira, la manzana tiene este color, la mandarina esto, la manzana es más dulce, la mandarina es más ácida. Esto te va a hacer mucho bien porque tiene vitamina C, y por qué no incluir entonces términos que sean un poco más elaborados y que a veces pensamos, no, yo cómo le voy a hablar al niño de, por ejemplo, de la vitamina C. Él no entiende. Bueno, pero son términos que van quedando, que luego cuando él los vuelve a escuchar más adelante ya tiene un referente de algo, ¿cierto? En su memoria. Esa estrategia también la utilicé yo, profe, no solamente con mis hijos, sino con los niños en el aula cuando estuve en esa etapa especial de mi vida, cuando tuve a los niños de 3, 4 y 5 años en el preescolar. Y se le ofrecen esos espacios en donde ellos tienen que tomar decisiones teniendo en cuenta criterios, ¿cierto? Correcto. Me voy a poner esta ropa porque está haciendo frío, correcto, ¿cierto? Y voy a comer o a tomar este jugo porque está haciendo frío y debo tomar algo calientico. O sea, empiezan a generar criterios, pero eso se lo permitimos los adultos cuando somos conscientes, ¿cierto? Y les vamos a ofrecer o a disponer de esos momentos precisamente para ayudarles a fortalecer el lenguaje. Sí, esas opciones controladas son muy valiosas, porque a veces les decimos, llevamos a los niños a un supermercado, por decirte algo, o a un restaurante incluso, ¿qué quieres comer? Y el niño, imagínate la cantidad de opciones que tiene, puede ser que el niño escoja no lo que le sirve, ¿cierto? Lo que le nutra más, sino lo que le gusta. Entonces, esas elecciones controladas son muy importantes y obviamente favorece este tema de la comunicación. Bueno, otra clave, profe Consuelo, es recordar que cuando los bebés todavía están en brazos, hagamos ese proceso de responderles a sus balbuceos, ¿cierto? Mirarlos, tener ese gesto de aprobación, ver esos turnos que se mantienen en una conversación real, ¿cierto? Mantenerlas con los niños. Esto realmente va construyendo la arquitectura cerebral del lenguaje, de lo que tú nos decías hace un momento. Entonces, mirarlos. Yo recuerdo que cuando mi sobrinita, yo tengo un hermano y mi sobrinita estaba pequeñita, él le hablaba mucho y era impresionante ver cómo él le hablaba y ella le respondía. Literal, es que era impresionante. Yo creo que ella no tendría más de, ¿qué te digo yo? 4 o 5 meses. Y él le decía cosas y ella le respondía y gaga y eso, y se reían a carcajadas, vamos, y era tan lindo ver eso, esa dinámica. Entonces volvemos al tema del vínculo, ¿no? Cómo se conectan, y ella actualmente ama a su papá y ve por los ojos de su papá, y es algo fantástico ver cómo se ha venido construyendo ese relacionamiento. Bueno, muy bien, vamos con la tercera clave, y es que es necesario priorizar la voz y el contacto cara a cara por encima de las pantallas, que esto recién lo mencionamos. Realmente podemos recibir publicidad diciendo que las pantallas educativas, ciertos programas son fantásticos, pero no pueden hacer esa devolución que los niños necesitan. No sé qué experiencia has tenido tú en relación con esto allí con tus hijos. Bueno, para algunas familias o cuidadores, el dispositivo será una herramienta maravillosa. Pero cuando hablamos de responsabilidad, creería yo, profe, que debemos medir el uso de los dispositivos. Es más, he escuchado a varios expertos hablar de que un niño antes de los 5 años no tendría por qué manipular un dispositivo celular, tableta, mucho menos frente a un computador.
no solamente por el contenido al cual pueden tener acceso, ¿cierto?, que ya es grave en sí, sino también por esa sobreexposición a la pantalla como tal, ¿cierto? Sí. Por eso hablamos que para las licenciadas en educación infantil, esta población entre los 3 y 4 años, hoy día es súper difícil captarles o capturarles la atención. Ajá. Porque ya tienen una sobreestimulación tal que la profesora, su voz ya no es meramente suficiente, ¿cierto? Entonces ellos están acostumbrados a una pantalla y lo que quieren es que cuando la profe se pare les prenda el televisor. Entonces el daño que les hacemos es mucho, por eso invitamos a nuestros oyentes a que tomemos un poco de conciencia al respecto, que es mucho mejor hablar con ellos, conversar, establecer diálogos interesantes con lo que se nos venga en el momento, ¿cierto? Y de esa manera los protegemos también de estos dispositivos, del daño que les puede ocasionar, porque en el futuro son las profes las que tienen que lidiar con ellos, con esa actividad, por decirlo así, que tiene un niño en el aula de clase, ¿no? Sí, recordando también algo que yo le menciono mucho a las chicas cuando van a salir a su práctica pedagógica. Les digo, si ustedes ponen una canción en el televisor, los niños van a estar felices, pero van a conectar con el televisor, no van a conectar contigo. Totalmente. Entonces, qué importante que podamos conectar con esos pequeñitos, porque eso a la larga es lo que realmente va a quedar. Mira que en muchas familias se presenta el tema de la adolescencia, y no, es que mi hijo no me cuenta las cosas, es que mi hija no me habla, pero cuando nos vamos atrás, ok, esos espacios de comunicación, de devolver, de crear confianza no se dieron en la infancia. Entonces ya no podemos esperar que en la adolescencia se produzca cuando antes no hemos sembrado para ello. Bien, vamos ya con el último entonces, la última clave, y es que preocupémonos por la buena pronunciación y la entonación, y en ese sentido buscar entonces cuidadosamente canciones, cuentos, narraciones o cualquier otro material que fortalezca al hijito, no solamente en ese tema de la comunicación, sino en esos principios que queremos generar en ellos, en esos pilares éticos que deseamos que ellos tengan para su formación personal. Me parece interesante este último tips, profe, porque por los afanes, los papás hablamos muy rápido y los niños no nos entienden a veces lo que estamos diciendo. Entonces, pronunciar adecuadamente y tomarnos el tiempo para que ellos nos entiendan muy bien. Así que, mi profe, hemos llegado ya al final del programa en este día, ¿cierto? Y la próxima vez, queridos oyentes que escuchen un tierno va, 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 recuerden que no solo es un sonido, es el comienzo de una gran conversación con el mundo. Profe Erika, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, por recordarnos que hablarle a un bebé nunca es hablar solo, y a nuestros oyentes los esperamos en el próximo programa. Bendiciones.